Mujeres formadas por Dios. Hoy es 16 de mayo del 2026. El día de hoy continuamos una vez más y gracias a Dios meditando en su palabra. Te invito entonces para que meditemos juntas en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Algún tiempo después, los moabitas y los amonitas aliados salieron a Josafat. Josafat fue advertido y sintió mucho temor y acudió a Dios. Anunció ayuno en todo Judá y la gente pidió ayuda a Dios. Vinieron de todas partes para reunirse y clamar juntos al Señor. El versículo 12 nos muestra cómo Josafat mismo dirige una oración donde todo el pueblo reconoce no tener fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que los atacaría. Reconocen no saber qué hacer, por cuanto estaban poniendo su mirada en Dios. Aquí Josafat nos da ejemplo. 3 o más ejércitos aliados venían contra su nación para destruirla. Y en primer lugar, convocó ayuno de oración. Muchos de las demás ciudades acudieron. En segundo lugar, Josafat sintió temor. No está mal sentir temor, somos humanos. En tercer lugar, reconoció su impotencia, su necesidad de Dios. Todos dependemos de la misericordia de Dios. Nuestra sanidad, nuestra seguridad, nuestra provisión, todo proviene de Dios. Reconozcamos que sin Dios pereceremos. En cuarto lugar, en los versículos 14 al 18, podemos leer que el Espíritu de Dios a través del profeta Hazael les dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esa grande multitud. Mujeres, no teman, no tengan miedo, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Pongan su confianza plena en el Señor, en su palabra. Mientras tanto, alaben a Dios, glorifiquen su nombre, canten alabanzas de victoria, alabanzas de gratitud. ¿Puedes notar el poder de tu alabanza a Dios? Mientras el pueblo entona cánticos, Dios obra en favor del pueblo. ¿Recuerdas a Pablo y a Silas mientras estaban en un calabozo, asegurados sus pies en el cepo? Puedes leerlo allí en Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, donde dice: a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y las cadenas de todos se soltaron. Cualquier milagro puede ocurrir mientras alabas a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Josafat murió y entregó el reino a Joram, su hijo mayor. Pero una vez que éste se aseguró en el trono de su padre, mató a sus otros hermanos y a algunos jefes de Israel. Sus hechos fueron malos ante Dios. Joram construyó santuarios paganos e hizo que Judá y Jerusalén fueran infieles al Señor, e hizo que Judá se extraviara. Ciudades de Judá como Edom y Libna se hicieron independientes, ya que se rebelaron contra el gobierno de Joram por causa de su maldad. Pero Dios hizo caer sobre Joram guerra, enfermedad, calamidad sobre su casa, sobre sus bienes, sobre sus hijos, quienes cayeron en manos de los filisteos y los árabes. Solo quedó Joacás, su hijo menor. Joram murió de una grave enfermedad en su estómago. Mujer, debemos caminar nuestra vida para Dios y conforme a su voluntad. Cuando nos apartamos de Dios,
Nos desviamos del camino correcto para hacer el mal y las consecuencias de nuestro pecado por nuestra rebeldía pueden recaer sobre quienes amamos. Que Dios nos ayude a caminar en fidelidad. Ahora que leemos, que escuchamos su palabra, no la desechemos. Lee como complemento Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Segunda de Crónicas capítulo 22. Comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. En los versículos 3 y 4 dice que Ocosías también siguió los pasos de Acab y su dinastía, pues su madre le daba malos consejos, y por sus relaciones familiares con la casa de Acab, sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Lo aconsejaron mal después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina, a la muerte. Atalía, madre de Ocosías, cuando supo que su hijo había muerto, fue y exterminó a la familia real. Podemos ver que como madres tenemos gran influencia sobre nuestros hijos. Por lo tanto, procuremos también guiarlos en el conocimiento y obediencia a Dios para que sean hombres y mujeres de bien. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: «Instruye al niño en su camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará». Segunda de Crónicas capítulo 23. Recordemos que Atalía, la madre de Ocosías, había usurpado el trono de su hijo Ocosías cuando se enteró de la muerte de éste. Exterminó a la familia real, pero hubo uno que fue rescatado por Joseba, esposa del sacerdote Joiada. El niño Joás fue escondido en el templo del Señor durante 7 años, tiempo cuando el sacerdote Joiada reúne a capitanes y demás jefes y levitas de la ciudad para mostrarles al pequeño rey, haciendo un plan para establecer y ungir a Joás en el trono. Cuando Atalía se da cuenta, quiere intervenir, pero es capturada y luego muere. Todo este plan ocurrió bajo el gobierno de Dios, quien guió al sacerdote Joiada, porque muchos son los impíos que con trampas y violencia llegan al poder. Pero Dios es quien gobierna en los cielos y en la tierra, y el que conoce los corazones y los juzga con justicia. Atalía quiso gobernar al pueblo de Dios a su manera, contra Dios, pero Dios no lo permitió. Proverbios capítulo 24, versículo 20 dice: «Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada». Te invito para que continúes meditando en Segunda de Crónicas, capítulos 24 al 27. Que Dios te bendiga.